¿Te cuesta entender en qué estaba pensando tu ex cuando terminaron? Quizás no compartas las ideas del presidente de turno y no te quepa en la cabeza que alguien pueda estar de su lado. ¿O cómo puede ser que tu novio no llore viendo Titanic? En todos estos ejemplos vemos dificultades para poner en práctica una de las habilidades más importantes para establecer vínculos afectivos y relaciones duraderas: la capacidad para empatizar. Algunos dicen que la empatía es ponerse en los zapatos de otros, pero es mucho más que eso. Hoy voy a contarte qué es en realidad la empatía, cómo usar esta habilidad para mejorar tus relaciones y por qué a algunas personas les cuesta tanto desarrollarla. Empecemos. Si buscas el resumen, la empatía es entender lo que le pasa al otro, sentir alguna reacción ante esa situación ajena, compartir ideas y emociones con la otra persona y reconocer que seguimos siendo individuos diferentes, aunque compartamos esa conexión. Pero déjame detenerme un poco más en cada uno de estos 4 elementos para que vayas más allá de la idea de que empatizar es ponerse en los zapatos del otro y ya. Primero, la empatía tiene un elemento cognitivo. Esto quiere decir que somos capaces de comprender racionalmente lo que otra persona está viviendo. Podemos imaginar qué le puede estar pasando por la mente y somos capaces de hacernos una idea de lo que puede estar sintiendo en esa situación. En otras palabras, la empatía requiere que seamos capaces de entender a la otra persona. Cuando ves a alguien que se tropieza y empieza a mirar a los lados para ver quién está cerca, eres capaz de pensar: uy, si eso me pasara, yo también me preocuparía porque nadie me haya visto, qué pena. O, pobre, de pronto está buscando ayuda para levantarse. Incluso te puedes empezar a imaginar cosas que puede estar pensando o sintiendo, como: ¿será que se golpeó muy duro? Debe dolerle. Espero que no se haya raspado las rodillas y con ese pantalón tan bonito, ojalá no se lo haya rasgado. Podríamos decir que el entender es la parte más intelectual de la empatía. Es esa habilidad para pensar en causas y efectos, imaginas posibilidades y tratar de razonar sobre la situación que la otra persona está viviendo. Sin embargo, la empatía no es solamente un proceso frío y calculado de forma racional. Por eso, el segundo elemento es el sentir. Significa que empatizar también requiere la capacidad para conmoverme o reaccionar emocionalmente con lo que les pasa a otros. Este proceso es relativamente automático. No planeamos cómo vamos a reaccionar cuando vemos a alguien caerse o cuando el personaje de una película termina en tragedia, ni cuando nuestra mejor amiga nos cuenta algo triste. Simplemente nuestro cuerpo reacciona ante esos eventos y nuestro cerebro lo traduce como emociones. Piensa por un segundo en un ser querido. Puede ser un amigo o familiar. Ahora, trata de recordar alguna vez en la que esa persona te haya contado algo alegre. De pronto estaba celebrando porque algo le salió bien, o estaba contenta porque inició una relación con la persona que le gusta. Quizás le salió por fin ese trabajo que tanto esperaba. ¿Cómo te sentiste en ese momento? Ser capaces de reaccionar emocionalmente ante lo que les pasa a otros es una parte fundamental de la empatía y nos ayuda a acercarnos más a esas personas. Por eso, la empatía no se limita a entender la mente de los demás, sino que requiere sentir algo con la otra persona. Y esto me lleva al tercer punto: compartir. Difícilmente se puede empatizar en solitario, porque es una habilidad que ponemos en práctica en nuestras relaciones sociales. Pero empatizar no es simplemente pensar o sentir cualquier cosa cuando vemos a otras personas. No, la empatía es compartir, al menos parcialmente, algo similar a lo que la otra persona está pensando y sintiendo. Si tu mejor amigo está celebrando porque le salió una beca que esperaba con ansias y a ti te da rabia o envidia por sus logros, entonces no estás empatizando. En cambio, si logras compartir, aunque sea un poquito esa alegría, sí puedes conectarte con la emoción que estás sintiendo, o si eres capaz de sincronizar tu estado emocional con el de tu amigo. Entonces eso sí es empatía. Además, compartimos tanto pensamientos como emociones. Por ejemplo, cuando tu amigo te cuenta sobre la beca, podrías pensar:
Ah, debe tener muchos planes y proyectos para el próximo año. ¿O será que ya le contó a sus papás? Yo no me aguantaría las ganas de decirle rápido. En otras palabras, no solo somos capaces de conectarnos con el estado emocional del otro, sino que podemos hacernos una idea más o menos acertada de lo que puede estar pensando. Sería imposible sentir y pensar 100% idéntico a como lo hace la otra persona, pero entre más nos acerquemos y mientras más coherente sea nuestro pensar y sentir con el de nuestro amigo, significa que tenemos una mejor habilidad de empatía. Y justamente porque nuestra experiencia jamás será igual a la de otro, podemos hablar del cuarto elemento, la diferenciación entre el sí mismo y los demás. En pocas palabras, ese punto se refiere a que, para poder hablar de empatía, las personas deben ser capaces de reconocer que cada una tiene sus propias ideas y reacciones emocionales, por más que sean similares o las estén compartiendo en el proceso de empatía. Vayámonos a los extremos. Una persona con apego ansioso, por ejemplo, le teme tanto a la separación que puede llegar a olvidarse que su pareja tiene sus propios gustos e intereses o que puede sentir cosas diferentes en determinada situación. También, una persona que sufre dependencia emocional se sentirá tan fusionada con la otra persona que se pierde a ella y le cuesta separar su propia vida de la del otro. En parte, por eso es por lo que les cuesta tanto salir de esas relaciones, aunque estén sufriendo. Son ejemplos donde se pierde la diferenciación entre el sí mismo y el otro. Por lo tanto, no habría empatía en esos casos porque no están realmente compartiendo, sino que están imaginando que la otra persona es idéntica a ellos en pensamiento y en vivencias emocionales. En cambio, es muy diferente cuando sé que estamos compartiendo una experiencia similar, pero recuerdo que cada uno tiene un mundo mental separado. Imagina que alguien te cuenta algo triste, que falleció un ser querido. Puedes entender por lo que está pasando, sentir tristeza y compartir esa experiencia para brindarle apoyo. Pero sabes que tu experiencia de tristeza en ese momento es muy diferente a la de esa persona que literalmente perdió un ser querido. Aunque puedas imaginar por lo que está pasando, recuerdas que no puedes llegar a sentir lo mismo que alguien que acaba de perder a una persona importante en su vida. Con este último ejemplo podemos ver por qué los 4 elementos de la empatía son necesarios para establecer relaciones saludables y hasta hacer más y mejores amigos. Es una habilidad que te permite fortalecer vínculos, compartir experiencias y conectarte mental y psicológicamente con tus seres queridos. Además, es necesaria para imaginar y predecir lo que le pasa a los otros, para tratar de comprender sus acciones y sus reacciones y para ver el mundo desde su perspectiva. Piensa en lo agradable que es tener un amigo o amiga que están dispuestos a acompañarte y a vivir emociones compartidas, incluso cuando no estén del todo de acuerdo contigo o tengan opiniones diferentes. No necesitamos rodearnos exclusivamente de personas que sean idénticas a nosotros, pero sin duda mantener conexiones empáticas nos ayuda a cerrar brechas en nuestras relaciones y mantener amistades duraderas. Pero entonces, ¿por qué a algunas personas les cuesta tanto poner en práctica la habilidad de la empatía? Empecemos por el caso más extremo, los trastornos de personalidad como la psicopatía y el trastorno narcisista. Antes pensábamos que estas personas no tenían ni la más mínima capacidad de empatizar, pero con la definición que te he dado hoy, podemos decir que al menos tienen uno de los 4 elementos, la habilidad de entender. Es más, nuevos estudios han mostrado que son excelentes en ese componente de la empatía, entienden muy bien lo que les pasa a otros y cómo se pueden estar sintiendo. Saben, en un sentido cognitivo e intelectual, qué tipo de ideas y reacciones pueden tener los demás o pueden estar viviendo los demás. Suelen utilizar esta habilidad para manipular a los otros o sacarles provecho, incluso a costa del bienestar ajeno. Por ejemplo, una persona con trastorno narcisista de personalidad sabe exactamente qué, cómo y cuándo decir esa frase exacta que impactará el estado emocional de su pareja para mantenerla bajo control. En un sentido metafórico, sabe qué botones oprimir para despertar en los otros culpa, tristeza o incluso alegrías controladas según les convenga.
Pero no olvides que la empatía es mucho más que solo el entender. Las personas con este tipo de trastornos tienen limitaciones en sus habilidades sociales que les dificultan mucho cumplir con los otros componentes de la empatía. Es como si tuvieran un repelente que les impidiera conectarse emocionalmente con los otros y tuvieran que poner todos sus esfuerzos en el componente más calculador y cognitivo de la empatía por falta de acceso a los otros. Ahora, en los casos menos graves hay personas que sí son capaces de empatizar, pero tienen dificultades para hacerlo. Preocuparnos por los otros, abrirnos a las experiencias ajenas, tratar de compartir emociones y salir de nuestro propio punto de vista para instalarlos en el de los otros, son habilidades que requieren de esfuerzo y trabajo. En muchos casos, nuestros cuidadores han hecho gran parte de esa tarea mientras crecíamos. Nos enseñaron a ponerle nombres a las reacciones emocionales que sentíamos, pero también a las que veíamos en otras personas, en la tele o en la calle. Apuntaban a un extraño cabizbajo que parecía estar desanimado y nos decían cosas como: mira, pobre señor, debe estar triste o aburrido, de pronto no le fue tan bien en el trabajo o pasó algo en su casa. Aunque parezca simple, este tipo de gestos son muy útiles para desarrollar la capacidad de empatía. No solo nos invitan a prestar atención a los otros, sino que nos llevan a imaginar y comprender los mundos mentales ajenos. Por supuesto, este también fue un primer paso para aprender a mentalizar, otra habilidad importantísima sobre la que puedes aprender con el enlace que te dejo en la descripción de este video. Podríamos decir que, entre más oportunidades hayamos tenido al crecer para estimular nuestra curiosidad por los otros, por lo que piensan y sienten, por compartir sus experiencias, fue más probable que desarrolláramos una mayor capacidad de empatía. Por otro lado, las personas que suelen tener problemas para empatizar tuvieron pocas experiencias de este tipo. De pronto no tenían a alguien que les invitara a tomar perspectiva del otro o que se interesara por entender, nombrar y sentir los estados emocionales propios y ajenos. En estos casos es más difícil empatizar, incluso pueden llegar a ver la empatía como un defecto o una debilidad. Están en la línea divisoria que puede llevarlos a desarrollar un trastorno de personalidad o algún modo de funcionamiento social más parecido al de los psicópatas o narcisistas que al de una persona saludable. Un buen ejemplo sería el jefe ogro que solo se preocupa por la productividad de la empresa y trata a sus trabajadores como si fueran máquinas sin vidas propias ni experiencias personales. Ese que no logra entender por qué los otros no son igual de comprometidos a él, porque prefieren disque irse a cenar con sus familias en vez de trasnocharse en la oficina. Tampoco es capaz de sentir compasión ni tristeza cuando sus trabajadores están desgastados y la están pasando mal. Al contrario, esa desconexión les lleva a recargarlos más o incluso a castigarlos por atreverse a tener un mundo mental y emocional. Ni hablar de la capacidad para compartir las experiencias de los otros. Seguramente considera que tratar de entender a los demás es una pérdida de tiempo y que lo lógico sería que los demás se sometieran a su punto de vista. De pronto usan el famoso: las cosas son así, si no les gusta se puede ir. En fin, empatizar requiere cierto esfuerzo y un interés por lo que les pasa a las demás personas. Cuando no tenemos esos requisitos, sea porque no nos enseñaron o no lo vemos como necesario, será difícil desarrollar la habilidad de empatizar. No es raro que estas personas se quejen de no tener amigos genuinos. Sin empatía, ningún amigo te va a aguantar. Bueno, espero que después de ver mi video hayas visto que la empatía es mucho más que ponerse en el lugar del otro. Implica entender, sentir y compartir con los demás al mismo tiempo que reconocemos que seguimos siendo personas diferentes, con nuestras propias opiniones y experiencias. Se trata de una habilidad necesaria para hacer amigos y tener relaciones cercanas. No podemos mantener vínculos genuinos y profundos si no estamos dispuestos a compartir nuestros mundos mentales y reacciones emocionales. A veces duele, sí. No es fácil conectarnos con parte de la tristeza o rabia de los otros, pero también recuerda lo bien que se siente que nos compartan alegrías, sueños e ilusiones. Hasta la próxima.